Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la primera sesión del curso Matrimonios sobre la Roca. Estamos brindando por la primera vez este curso en nuestra Academia Bíblica Virtual de la Misión Bíblica Bautista Dulos con el objetivo de poder brindar los principios fundamentales de la palabra de Dios para los matrimonios. Este curso tiene una duración de 12 semanas y durante esas 12 semanas vamos a trabajar diferentes aspectos de un matrimonio. Queremos ver lo que Dios nos enseña en su palabra para los matrimonios, para un matrimonio pleno, para un matrimonio satisfactorio. Así que si usted está casado, recomiendo que usted lleve este curso junto con su cónyuge. Si usted no está casado, pero está de novio o está de enamorados o aún no tiene una relación con nadie, pero desea en el futuro poder casarse, usted está haciendo algo muy bueno al prepararse con la palabra de Dios para poder plantar los fundamentos básicos de cómo tener un matrimonio satisfactorio. Este curso está diseñado, como ya lo había mencionado, en 12 sesiones semanales. Cada día jueves estaremos enviando un video junto con un foro de participación y un reporte de lectura. Hay un material que se les ha enviado en el grupo de WhatsApp y también en la plataforma Moodle del curso, que es este libro que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Este es el curso de lectura, el libro de lectura, perdón, que usted va a tener que leer. Cada semana se le va a asignar un capítulo para que usted pueda leer este libro y básicamente esa es la tarea. Poder leer el libro, reportar que lo ha leído y poder participar de los foros en los cuales hacemos preguntas para poder evaluar el aprovechamiento de la clase. Entonces, no queremos de repente cargarles con más tareas o más actividades. Sabemos de las muchas actividades que ya tenemos cada uno de nosotros, pero sí les pido por favor su mayor atención en la exposición de las siguientes clases. También tendremos 3 videoconferencias a lo largo del curso. La próxima semana tenemos la primera para poder aclarar algunas cositas, responder algunas consultas que los alumnos puedan tener. Otra a mitad del ciclo y una al final, donde podremos ver también o donde queremos ver también la participación de los alumnos y qué tanto les está sirviendo el curso en sus vidas. Uno de los objetivos de este curso es poder no solamente que sea de bendición para nuestros matrimonios, sino también animar a los participantes a que usted pueda alcanzar a otros matrimonios con la palabra de Dios, aconsejar, por lo menos de manera básica, a otros matrimonios también y poder tratar con casos de matrimonios en crisis. Vamos a tocar algunos de esos puntos aquí porque creemos que la palabra de Dios tiene los recursos y las herramientas adecuadas para poder trabajar matrimonios en crisis. ¿Sí? No creemos en el divorcio, no creemos en la separación, creemos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre y que la Biblia nos da herramientas e instrumentos para poder restaurar cualquier matrimonio que se encuentre dañado o se encuentre en crisis. Muy bien, eso es lo que quería yo compartirles. Mi nombre es el pastor Rubén Tello, estoy casado, mi esposa Juliana More nos estará acompañando en algunas clases también durante el curso y también obviamente en las reuniones de videoconferencia. Estamos casados ya hace 5, 6 años, tenemos 2 hijas, Vania de 3 años y Viviana de 3. ¿Sí? Entonces, esa es un poquito la historia mía, lo que les puedo compartir, lo que les puedo comentar. Y vamos a entrar entonces de lleno en la sesión número 1, el asunto más importante en el matrimonio. Una de las cosas que nosotros tenemos que meditar, y es una pregunta que quiero lanzar en esta noche, es la siguiente. ¿Quién llena tu vaso? ¿Quién llena tus necesidades más profundas? Las necesidades más profundas que todo ser humano tiene no necesariamente son las necesidades más comunes. Todo ser humano tiene necesidad de desayunar, de almorzar, de dormir. ¿No? Estamos muy cansados, nuestro cuerpo nos pide dormir, necesitamos descansar, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos. Pero no hablo de esas necesidades más comunes, sino que hablo particularmente de las necesidades más profundas del ser humano. Y básicamente podemos identificar 4 de ellas. La primera es aceptación. Sentirme amado, sentirme querido en el lugar en donde yo me encuentro. Aceptación. Identidad.
que está más relacionado con tener conciencia de mí mismo y de mi posición y mi lugar dentro del mundo en el cual me desenvuelvo. Seguridad, sentirme protegido, sentirme cómodo en el lugar en el cual estoy. Y propósito, es decir, saber por qué vivo, por qué me levanto cada mañana, cuál es la razón de mi existencia. Cuatro aspectos o necesidades que todo ser humano tiene y que de alguna manera tratamos de encontrar una satisfacción de estas. En tu diario vivir, ¿a quién buscas primero y a quién buscas más con el fin de satisfacer estas necesidades más profundas? Muchas personas encuentran o tratan de buscar satisfacción en el trabajo, en sus proyectos personales, en su educación, en sus hijos, en animales, en su pareja, en viajar constantemente, en coleccionar cosas. Muchas personas tratamos de encontrar la satisfacción de estas necesidades en diferentes circunstancias. Conocí a una persona que invirtió toda su vida en su trabajo. Invirtió muchos años, casi 30 años en su trabajo. Lo dio todo. Fue de los empleados uno de los mejores, si no el mejor. Invirtió tiempo, dinero, esfuerzos para que después de 30 años la empresa en la que trabajaba lo despidió. Esta persona enfermó gravemente. ¿Por qué? Porque toda su vida giraba en torno a su trabajo. Cuando lo despidieron, se sintió traicionado, se sintió molesto, frustrado. Sintió que todo el esfuerzo que había hecho no le había sido remunerado o recompensado. No necesariamente con economía, sino con un sentido de gratitud, de pertenencia. Esta persona sintió que le habían quitado algo, que le habían robado parte de su ser. Enfermó y eventualmente falleció. Una historia bastante triste de una persona que trató de buscar la satisfacción de las necesidades más profundas de su vida en un trabajo. La pregunta es, ¿en qué usted encuentra la satisfacción de sus necesidades? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, nos muestra al Señor Jesucristo diciéndonos lo siguiente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Definitivamente, el Señor Jesús no se estaba refiriendo al hambre y a la sed físicas, porque tanto usted como yo sabemos que todos los días necesitamos alimentarnos y todos los días necesitamos beber líquidos para poder mantenernos hidratados. Y una persona que deja de beber líquidos o deja de comer, eventualmente va a enfermar y puede perder la vida. El Señor Jesús nos está hablando en un sentido metafórico. Él es el pan de vida que desciende del cielo y que nos alimenta espiritualmente, al punto que Él dice que el que viene a Él y participa, interioriza a Jesús en su vida, por medio de la fe, por supuesto, nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. La sensación del hambre y de la sed es bastante terrible. Tal vez nosotros no sabemos, no conocemos de primera mano esa experiencia porque tal vez hemos dejado de comer unas cuantas horas, pero no sabemos lo que es no comer durante días. Pero personas que sí han sabido experimentar esto nos dicen que es una sensación desesperante, angustiosa, que carcome tu ser, el no poder tomar agua, morir de sed, morir de hambre. Pero el Señor nos promete que acercándonos a Él por medio de la fe en su nombre, nos garantiza una saciedad que se compara a haber tomado esta agua de tal manera, a tal punto que nunca más tuviera necesidad de tomar más. Y comer un alimento de tal forma que ese alimento llenara y satisfaciera mi ser
que ya no necesitara comer nunca más. Esto es una satisfacción plena, duradera y perfecta, la que el Señor Jesús nos da. Entonces creo que la pregunta o la respuesta a la pregunta debería de ser, bueno, debe ser Dios, debe ser el Señor Jesús quien satisfaga nuestras necesidades. Es más, si les preguntamos a muchas personas podrán decir, bueno, sí, es Dios quien satisface mis necesidades, pero muchas veces eso no es cierto. Lo decimos simplemente de labios para afuera, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, entramos al matrimonio y depositamos nuestras expectativas en nuestro cónyuge, en nuestros hijos o en el hecho mismo de estar casados. Esperamos que nuestros cónyuges hagan lo que solo Jesús puede hacer. Que nos amen incondicionalmente, que nos comprendan y nos entiendan en todo momento de la vida. Y sabes, eso no siempre sucede. Muchos de los problemas que los matrimonios tienen y experimentan es justamente por la falta de comprensión, por la falta de paciencia, por el cansancio, porque nos cuesta perdonar, nos cuesta comprendernos. Y es que estamos poniendo expectativas en nuestro cónyuge que esa persona no puede cumplir. En algún momento lo voy a explicar un poco más. Esperamos que nuestro cónyuge haga lo que solo Jesús puede hacer. Llegamos a depender de nuestro cónyuge en todo aspecto, creando una dependencia no sana. Malcriamos a nuestros hijos para que dependan de nosotros en todo. No les enseñamos a ser independientes. Buscamos trabajo y dinero desesperadamente porque de alguna manera eso nos hace sentir cómodos, especiales, sin problemas. La verdad es que ningún ser humano puede suplir nuestras necesidades más profundas. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios nos puede satisfacer. Solo Dios puede llenar nuestra alma de gozo, de paz y de paciencia. Poner esa carga pesada en el matrimonio es irreal. Cuando no buscamos a Dios, sino que ponemos nuestras esperanzas y nuestra expectativa en el matrimonio, suceden algunas cosas. En primer lugar, nos desilusionamos de nuestro cónyuge, porque no es lo que nosotros pensábamos que sería, o el matrimonio se vuelve algo muy distinto a lo que nosotros soñábamos que sería el matrimonio. Nosotros soñábamos que el matrimonio sería un oasis de amor y de comprensión y de paciencia, y nos damos cuenta que no es así, que hay momentos difíciles de impaciencia, de molestia, de frustración, de dolor, y nos desilusionamos. Pensábamos que nuestro cónyuge era perfecto, que no podía fallar, que no nos podía fallar, que nunca nos iba a herir, que nunca nos iba a dañar, que siempre nos iba a valorar como lo más importante, y te das cuenta que la persona con la que te has casado no es perfecta. Te das cuenta que la persona con la que tú te has casado no satisface, no llena las expectativas que tú tenías, y muy probablemente tú tampoco llenas la de él. Nos faltan los recursos internos para afrontar las grandes crisis de un matrimonio. Nos cuesta perdonar, nos cuesta conversar, nos cuesta plantear un asunto sobre la mesa y pedir perdón, comprometernos. Nos sentimos ofendidos o heridos por aquel en quien hemos depositado nuestra confianza y por ende nos frustramos. La frustración se convierte en impaciencia, la impaciencia en enojo, en crítica, en burla, en sarcasmo, en desprecio. Comenzamos a centrarnos en los aspectos negativos del cónyuge, no en los positivos. Comenzamos a sabotear nosotros mismos nuestro propio matrimonio. Comenzamos a fantasear con las ideas de ¿por qué no me casé con otra persona? O si yo estuviera casado con esta persona, seguramente los problemas que tengo no los tendría. Y yo te digo una cosa, probablemente no, los tendrías peores aún.
Porque muchos de los grandes problemas en el matrimonio no tienen el origen en uno solo de los cónyuges, sino en los dos. Siempre enseñamos y pensamos y decimos que los problemas del matrimonio no son de una sola persona, son de a dos. Pero cuando nosotros ponemos expectativas irrealistas en nuestro cónyuge y después nos damos cuenta de que no es así como nosotros pensábamos y nos desilusionamos, nos frustramos, nos molestamos, nos enojamos, empezamos a atacar. Nos ponemos en modo ataque. Nos olvidamos que el matrimonio es una unidad, es un equipo, es una sola carne. Dios nos llama a ser una sola carne. Y nos empezamos a atacar mutuamente. Y como vuelvo a repetir, empezamos a fantasear con ideas, con pensamientos, nos distanciamos emocionalmente de nuestro cónyuge. Estamos físicamente bajo el mismo techo, pero emocionalmente estamos distanciados. Porque esa persona no es lo que yo pensaba. Esa persona no se comporta como yo quería. Entonces me alejo de esa persona. Y este aislamiento, este distanciamiento emocional, lo único que hace es aún perjudicar más la unidad que debe ser parte de todo matrimonio sano. ¿Qué dice la palabra del Señor? La Escritura nos enseña en Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Bendito es el hombre, o la mujer por supuesto, que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con los matrimonios? Tiene mucho que ver, y esta clase introductoria nos habla del principio. Todavía no estamos entrando en los problemas matrimoniales, ni en la definición del matrimonio, ni en lo que Dios está pensando del matrimonio. Quiero que por un momento, antes de concentrarte y de mirar a tu cónyuge, te mires a ti mismo, porque normalmente en los cursos de matrimonios, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a hablar del matrimonio, de las características del esposo y de la esposa, y normalmente los cónyuges, ¿qué hacen? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Aprende. Escúchalo, él sabe lo que dice, aprende. Entramos con esa actitud de decir, a ver si este aprende algo, a ver si esta aprende algo y cambia y me deja de molestar tanto. Entramos con la actitud equivocada. Entramos con la actitud de, bueno, estoy acompañándolo, pero el problema es él. Entramos con esa actitud y esa es la actitud equivocada. Antes de que usted empiece a analizar a su cónyuge y a tratar de describirlo y de notar las imperfecciones y los problemas y los hábitos y los pecados que caracterizan a su cónyuge, yo quiero que un momento se detenga y piense introspectivamente en usted mismo. ¿En quién usted pone su confianza? Olvídese por un momento que usted está casado o casada. Olvídese por un momento de las experiencias, alegrías, penas que usted ha vivido. Y piense en usted mismo por un momento. Este verso que estoy leyendo, ¿le podría describir a usted? ¿Usted es una persona que confía en el Señor, cuya plena confianza está en el Señor? Porque mira las características de una persona que confía en Dios. Dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Una persona que confía en el Señor es una persona fructífera en todo tiempo. Cuando es atacado por las circunstancias externas, sequía, calor, este árbol, esta persona que confía en Dios, no se ve afectado. Las circunstancias externas no le mueven porque tiene raíces profundas. Tiene recursos internos que le permiten mantenerse sólido ante las inclemencias naturales de la vida. ¿Esto le podría describir a usted? ¿Es usted una persona estable? ¿Es usted una persona que cuando el matrimonio empieza a experimentar crisis
Y algunas de ellas son muy naturales. Cuando uno tiene hijos recién nacidos, hijos pequeños, las crisis y los conflictos y los problemas están a la orden del día. Cuando uno está sirviendo al Señor, cuando uno pasa por escasez económica, cuando la edad viene, cuando hay enfermedad, cuando experimentamos pruebas. Experimentamos crisis. El matrimonio pasa por crisis. Pero pregunta, ¿estas crisis que experimentamos le mueven a usted? ¿Lo hacen desfallecer rápidamente? ¿O usted se mantiene estable, confiando en el Señor a pesar de las circunstancias? Podemos experimentar incluso grandes crisis, infidelidad, separación, abandono del hogar, enfermedad, muerte de uno de los cónyuges. ¿Ves? La persona que confía en el Señor se mantendrá firme en medio de todas las circunstancias. Se mantendrá dando frutos, se mantendrá vivo, estable, firme, en paz. Pregunta, ¿este texto te describe a ti? No pienses en tu cónyuge en este momento, no pienses en él o en ella, piensa en ti. ¿Este texto te describe a ti? Porque te digo una cosa, si este texto no te describe a ti, tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Porque cuando el matrimonio experimenta crisis, tú no eres una voz de sabiduría, de cordura y de sensatez que dice, hey, vamos a buscar al Señor, vamos a confiar en Dios y vamos a mantenernos en paz. No, como este texto no te describe, entonces tú eres la persona que se desespera, que se altera, que se molesta, que pierde la paciencia, que insulta, que es sarcástico. ¿Ves? Pregunto por cuarta vez. ¿Este texto te describe? Tú pudieras decir, no delante de mí, pero delante del Señor. Sí, yo soy una persona que confío en el Señor. Soy estable emocionalmente, espiritualmente, anímicamente, tengo raíces profundas en el Señor y aun cuando vienen crisis a mi vida y a la vida de mi matrimonio, yo soy la voz sensata, yo soy la voz de la prudencia, yo soy la voz de la espiritualidad que le digo a mi cónyuge, tranquilo, mujer, tranquilo, marido, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, que cuando tu cónyuge está ahí con el carácter podrido, o está molesto o irritable o qué sé yo, y te trata mal, te humilla, te ofende, te hace sentir mal, tú eres la voz del perdón que dices, ok, entiendo que estás pasando por un momento difícil, te comprendo, porque yo también paso limitaciones como tú y te perdono. O eres la voz del que dice, hey, ¿cómo me vas a tratar a mí así de esa manera? No sabes con quién te has metido, toma. Y respondes con igual cantidad de fuego. Es importantísimo este primer punto de la confianza en Dios porque ¿quién es el que llena tu vaso? ¿Quién es el que satisface las necesidades más profundas de tu ser? ¿Es Dios? ¿O es tu cónyuge? ¿O otras cosas? El dinero, el trabajo, no lo sé. Te muestro una pequeña tabla comparativa donde usted puede ver la diferencia de una persona que confía en otras personas, en el hombre en general, en su cónyuge, en sus hijos, en lo que sea, y una persona que confía en Dios, que sigue este parámetro de Jeremías que hemos leído hace un momento. Cuando confiamos en las personas, nuestra seguridad emocional depende de otros. Me siento bien si me tratan bien, me siento alegre si corresponden a mi amabilidad, si son amables conmigo, si me tratan bien. Por lo tanto, doy según recibo, ¿no? Si recibo, doy. Soy recíproco. Pero la vida se va a encargar de enseñarnos de que no somos perfectos. Nuestro cónyuge no es perfecto y va a fallar. En algún momento lo va a hacer. Y tú también. Entonces nos vamos a desilusionar, nos vamos a frustrar, porque ponemos expectativas no realistas en esa persona
y eso nos lleva a vivir una atmósfera de tensión, porque nos sentimos engañados, frustrados, dolidos, heridos, molestos. Esa persona no me sostiene como yo quisiera que me sostenga, no me trata con respeto, no me habla como yo quisiera que me hable, no cuida de mí. Vivimos en esa constante tensión de siempre estar esperando algo para poder dar. Pero la persona que confía en el Señor, que pone su confianza en Dios, vive en primer lugar seguro porque Dios es fiel. Y sabe que su cónyuge le puede fallar, pero Dios jamás le va a fallar. La palabra del Señor nos dice claramente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso, dice el libro de Romanos. Una persona así, que pone su confianza en Dios y que sabe que Dios es fiel, puede ser generoso de corazón, aunque no reciba recíprocamente esa generosidad. Es decir, usted puede tratar con amor y respeto a su cónyuge, aunque su cónyuge no le trate con amor y respeto a usted. Porque usted no se alimenta de lo que su cónyuge le da. Usted no es dependiente emocionalmente de su cónyuge, sino usted depende de Dios. Y con eso no estoy diciendo que estamos distanciados de nuestro cónyuge o que no me interesa si mi mujer me saluda o me trata bonito. No, por supuesto que me halaga y me agrada cuando mi mujer me trata bien y me hace cariñitos y me da besitos y todo eso, y igual con ella. Pero yo no dependo emocionalmente de mi esposa. Yo no vivo y respiro porque ella me trate bien. Es más una bendición. Yo lo veo como una bendición que Dios nos da, más como una necesidad que yo tengo para vivir. Porque sé que Dios me ama. Porque sé que aunque nadie en este mundo nos tratara bien y nos amara y nos entendiera, Dios nos ama de la misma manera. Una persona así puede vivir satisfecha y gozosa en Dios, porque encuentra su aceptación en Dios. Su identidad se encuentra en Dios. Por eso puede dar gracia y comprensión a otros y obviamente vive en una atmósfera de bendición y de optimismo porque confía en el que no te puede fallar. La Biblia nos dice en muchos lugares, todo aquel que confíe en el Señor jamás será avergonzado. Una preciosa promesa de la palabra de Dios. La solución para cualquier matrimonio entonces empieza cuando empezamos a buscar la verdadera agua y el verdadero pan que solo Jesús nos puede dar. Dice la Escritura, y te lo repito, Jesús dijo, el que come de mí o el que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que de mí beba nunca más tendrá sed. ¿Qué significa esto? Acudir al Señor Jesús, beber de Él, ser parte de Él por medio de la fe. Jesús dijo en ese mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo soy el pan que ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús se hizo hombre para darnos vida. Ese pasaje hace referencia al Antiguo Testamento, cuando Dios dio el maná en el desierto a los israelitas. Es más, Juan capítulo 6 nos dice claramente, los israelitas comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come del pan vivo que desciende del cielo no morirá jamás. Porque el maná fue dado por Dios de una manera milagrosa, solo para satisfacer una necesidad física y puntual, el hambre de Israel en el desierto. Pero Jesús, el verdadero pan del cielo, que desciende de los cielos, se hizo hombre para venir a esta tierra y vivir una vida perfecta y morir en la cruz en nuestro lugar. Jesús nuestro Señor viene a satisfacer una necesidad más profunda que el hambre física, el hambre espiritual. La Biblia nos dice claramente que todos hemos pecado y nos encontramos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo número 1 nos dice que de manera natural nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiero decir con esto?
Para yo poder pensar en un matrimonio bendecido, yo tengo que ser en primer lugar una persona que ha aprendido a confiar en Dios, que ha puesto su fe en el Señor, que confío en lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que Él es Dios bueno, tardo para la ira, grande en misericordia, que se alegra en perdonar, que ha enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en lo que el Señor dice de sí mismo? ¿Confías en el Señor Jesucristo? ¿Confías en Dios? Ese es el primer paso para un matrimonio bendecido. Por más que te esfuerces, tú no puedes amar incondicionalmente a tu cónyuge. En algún momento te vas a sentir molesto, irritado, aburrido, porque solo Dios le puede amar incondicionalmente. Por más que tu cónyuge se esfuerce, tu cónyuge tampoco te puede amar incondicionalmente. En algún momento tú vas a hacer algo que va a acabar con su paciencia, o le vas a herir o le vas a hacer sentir mal. Solo Dios puede amarte de manera incondicional. Solo Dios te puede dar el poder para comprender, para amar y para perdonar a tu cónyuge. Cuando nosotros no confiamos en Dios, no nos alimentamos de Él, no estamos bebiendo de esa agua de vida, no estamos poniendo nuestra fe en el Señor Jesús, teniendo comunión con Él y recibiendo de Él lo que solo Él nos puede dar, ese amor perfecto, incondicional, esa comprensión, esa fortaleza, como la de ese árbol de Jeremías que leímos, que estaba ahí plantado junto a corrientes de agua, y aunque venga el sol, la sequía o lo que sea, ese árbol está firme, produciendo frutos porque sus raíces han penetrado profundamente en la tierra, y aunque superficialmente no hay agua, en lo profundo hay líquido, hay humedad, y ese árbol se puede seguir alimentando. De la misma manera, un cónyuge necesita profundizar su relación con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, y encontrar los recursos sobrenaturales, espirituales, que le van a poder permitir ser un cónyuge correcto, que ame, que comprenda, que tenga paciencia. Competimos y peleamos con nuestro cónyuge porque no satisface nuestros estándares y nuestras expectativas de lo que debería ser. Pero cuando usted confía en Dios, si usted busca a Dios, usted está satisfecho con lo que Dios le da. Eso no es conformismo, se llama contentamiento. Cuando damos gracias a Dios por lo que Dios nos da, porque sabemos que lo que Dios nos da en determinado momento de nuestra vida no necesariamente es lo que nosotros queremos, pero sí es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que hace. Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Te has desilusionado con tu matrimonio o con tu cónyuge en algún momento? ¿Piensas regularmente que tu matrimonio ya no tiene arreglo? Es más, incluso fantaseas con la idea de estar casado con otra persona que te haría feliz o regresar a la soltería. ¿Hay algo en tu cónyuge que te avergüenza? ¿Sientes vergüenza de alguna área de la vida de tu cónyuge? Tal vez su vida espiritual, tal vez su vida física, tal vez su vida sexual, tal vez su vida emocional, su carácter, su personalidad. ¿Te sientes frustrado, enojado, impaciente, cansado de siempre lidiar con los mismos problemas y pecados de tu cónyuge y de decirle una y otra vez algo y ves que no hay cambio y te molestas por eso? ¿Te sientes así? ¿Sientes que tu cónyuge o tú o los dos son un caso perdido? ¿Te irrita demasiado la falta de respeto o la falta de atención o la falta de los detalles o la falta de amor de tu cónyuge? ¿Te molesta, te irrita cuando sucede esto? Déjame decirte que si respondiste afirmativamente a alguna de esas preguntas o a todas, tú estás buscando la satisfacción de las necesidades más profundas de tu vida en tu cónyuge y no en el Señor Jesús.
Porque cuando buscamos la satisfacción de nuestra vida y de las necesidades más profundas de nuestro ser en Dios, usted puede recibir heridas, puede recibir incomprensión, falta de respeto, puede caer en cuenta de que su cónyuge no es lo que tal vez uno hubiera pensado, pero igual se sigue sintiendo feliz y gozoso por la persona que Dios le ha permitido tener y porque entiende que esa persona y ese matrimonio es lo que Dios le ha sabido dar en este momento y lo que Dios te ha dado en ese momento es lo que usted necesita. No podemos dar a otra persona en nuestras vidas el lugar que solo le corresponde al Señor. Recuerda que la fuente de satisfacción de nuestras necesidades más profundas es el asunto más importante del matrimonio. ¿Sobre qué está basada tu vida? ¿En quién confías? ¿Quién llena tu vaso? ¿A quién buscas cada día para recargarte, para recargar fuerzas? ¿En un cónyuge imperfecto como tú? ¿O en el Dios Todopoderoso, perfecto y suficiente? Un creyente satisfecho en Cristo Jesús estará presto para dar y para ser de bendición en su matrimonio. No seamos como el pueblo de Israel. Mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 2, verso 13 en adelante. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué entonces se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, rugieron fuertemente, y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas, sin habitantes. Incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? ¿Y ahora qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Dejar al Señor, dejar de confiar en Él, dejar de satisfacernos en esa fuente de agua viva que es el Señor Jesucristo, nos lleva a buscar sustitutos. La pornografía es uno de esos sustitutos. La infidelidad es uno de esos sustitutos. El fantasear con tener otro cónyuge, con habernos casado con otra persona o ser solteros nuevamente, son esos sustitutos. La televisión, los vicios, el internet, cualquier cosa que nos aleja emocionalmente de nuestro cónyuge, trabajo, amistades, son sustitutos, baratijas, que nos alejan del Señor y que nos alejan de la persona que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Me impacta mucho esta frase. Dios le liberó a Israel. No era siervo, era libre. Tenía una fuente de agua viva, pero Israel lo dejó. Y ahora el Señor le pregunta, ¿qué haces camino a Egipto? ¿Qué haces regresando a tierra de servidumbre y bebiendo las aguas del Nilo cuando tenías una fuente de agua viva? ¿Qué haces yendo a Siria cuando Dios te había dado una fuente de agua viva? Perdemos cuando nos apartamos del Señor. Perdemos mucho cuando dejamos de confiar en Dios. Perdemos nuestra fortaleza espiritual, perdemos nuestro vigor espiritual, nuestro optimismo, nuestro gozo y vamos perdiendo nuestro matrimonio. Termino con esto. Usted quiere un matrimonio bendecido. Aprenda a confiar en Dios. Deje de criticar a su cónyuge. Deje de mirarle a él o a ella como la fuente de sus problemas. Y entienda que la solución está por volver a confiar en Dios. Acérquese a Dios, lea su palabra, ore al Señor, confíe en Él, deje en Él sus cargas, deje que el Señor le alimente, le fortalezca y se dará cuenta usted que empezará a mirar a su cónyuge no como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser en Dios. No va a ver lo que le falta a su cónyuge, sino va a ver todo lo que Dios le ha dado.
No va a ver a su cónyuge como aquel que tiene que honrarlo y tiene que bendecirlo y tiene que satisfacerlo, sino como una persona tan pecador como usted o pecadora, al cual usted tiene el privilegio de servirle. Que Dios bendiga su palabra. Nos vemos en la siguiente clase. Amén.